La televisión fue por mucho tiempo el medio rey indiscutible en los medios de comunicación, tal punto que en cierta etapa de la historia pudo manejar la información como él quisiera y la gente le creería. De hecho, mucha gente se siente bien al no ver televisión y siente que ha despertado de ese yugo que nos desinformaba y que el internet será la nueva forma que nos mantendría informados. Hasta que veo esto. He tenido mis choques con la televisión en el pasado, de hecho mi familia ya no tiene televisión. Pero sería hipócrita de mi parte decir que no disfrutaba de este medio. Inclusive mi mamá nos decía que dejáramos de ver tanto tiempo la televisión. Ahora cambió con otra cosa. La historia de la televisión empieza en Escocia, cuando el ingeniero John Logie piensa que combinar las imágenes en movimiento del cinematógrafo y el poder de la difusión inalámbrica de una radio sería una buena forma para crear un buen invento. Y vaya que lo logró. Hasta este punto de la historia, las primeras televisoras empezaron en Estados Unidos y en Gran Bretaña. En Estados Unidos, General Electric empezó sus primeros negocios, aunque fracasó. Y después llegó la BBC en hermosa Gran Bretaña. Pero no fue hasta que Comcast que Estados Unidos empezó a tener una gran influencia en la televisión. Con Comcast llegaron cadenas como ABC, NBC y la CBS, que son las cadenas más grandes en Estados Unidos. Sin embargo, esto solo pasaba en países del primer mundo. La radio siguió siendo un poder de medios de comunicación que seguía teniendo fuerza en el tercer mundo, principalmente Latinoamérica. Pero poco a poco estas empezaron a llegar, ya que primero la televisión no fue recibida, ya que mucha gente no contaba con el ingreso para verla. Sin embargo, y aunque las cadenas locales de cada país empezaron a ganar cierto información, no pudieron expandirse más allá de sus propios países, ya y etcétera. A llegar los gigantes de la televisión, como Universal, Disney y Fox, aunque esta ya no sea independiente. Pero tuvieron el poder necesario para poder enriquecerse y llegar a dominar gran parte de la vida pública en todos sus países de origen. En materia de contenidos, la televisión se copió mucho de sus progenitores, que eran la radio y el cine. Por ejemplo, antiguamente no se transmitían telenovelas, sino radionovelas. La animación empezó siendo un mercado para el cine y no para la televisión. Conforme pasaban los años, este empezó a cambiar de contenidos. Según el contenido variaba a qué sector se querían dirigir. Si se querían dirigir a los adultos, hacían series. Si se querían dedicar a las mujeres, hacían otro tipo de contenidos. Después empezaron a buscar cómo llamar la atención, no solo para hacer programas ficticios, sino que empezaron a... Se desprendió tanto del cine y el radio que empezó a sacar sus nuevos contenidos. Ya habíamos explicado las series y empezó a innovar en programas a distintos sectores. Empezaron a programación educativa, etcétera. Pero al poco tiempo de que nació, la televisión no se vio como un recurso artístico, sino como un recurso práctico con la que se podía obtener dinero y de paso se podían controlar los medios, el de el entretenimiento y el de la información. La televisión atravesó varias etapas de tensión durante todo el siglo XX, de hecho en diferentes escenarios. En Europa, la televisión era muy parecida a la de Estados Unidos, sin embargo, esta también tenía caracteres artísticos y tuvo mucha difusión. De hecho, gran parte de los contenidos de educación empezaron en Gran Bretaña, pero su alcance era más limitado que el de la televisión estadounidense. Mientras tanto, en Europa del Este y la Unión Soviética, al ser un país comunista, la televisión era muy centralizada, solo servía como una herramienta de información. El contenido que se hacía en la Unión Soviética podía servir como propaganda hacia el comunismo.
por lo que en materia de contenidos no innovaba demasiado. Y en el tercer mundo, principalmente Latinoamérica, al tener un alcance limitado, estas se enfocaron en llegar lo más posible al sector pobre de la población, ya que en esta parte del mundo fue donde se inició la televisión a través de comerciales. No se tenía que pagar una suscripción anual y con tal de poseer una televisión se podría conectar una antena a la señal analógica. Las televisoras en cada país supieron aliarse con el gobierno en turno. Estas hacían acuerdos mutuos. El principal de ellos era que las televisoras hablarían bien del gobierno y esconderían varias cosas que hicieran mal, mientras que el gobierno le daría preferencias, patrocinios y varios acuerdos con los que podrían salirse las televisoras, como pagar menos impuestos o excepciones en la ley. Sin embargo, en materia de contenidos, se copió mucho de los contenidos que exportaba Estados Unidos. Estos no llegaban directamente, también podrían hacer copias de los que salieran. De hecho, muchos de los materiales que vienen de Latinoamérica son de Estados Unidos. Y la televisión estadounidense empezó a cambiar ya que era un negocio. Y la variedad hizo que llegaran a más sectores de la población que pudiera verlos. Al principio la televisión solo se dirigía mayoritariamente a hombres adultos, pero al momento de que llegaron movimientos sociales como el feminismo o los hippies, estos se abrieron a otros sectores de la población. Empezaron a abrirse primero a las mujeres. De estas destacan las series exclusivas para mujeres o telenovelas. También después se empezaron a ubicar hacia los jóvenes y después hacia los niños. De estas salen programas de música, animaciones, programas que cuentan historias de niños, películas para adolescentes, historias de adolescentes. A la vez de que un sector se abría, este no solo se abría en la televisión, sino que también se abría a todo el consumismo que le podían dejar. Por ejemplo, una vez que la televisión saca contenido para ellos, habrá nuevas empresas que crearán productos para ellos. De esta forma, muchas empresas empezaron a surgir para venderle cosas primero hacia las mujeres. Solo pensémoslo, ¿cuántas cosas van dedicadas a las mujeres? Hay joyerías, muchas industrias de ropa se empezaron a abrir, industrias de zapatos, industrias de perfumes, industrias de maquillaje o de regalos. En cambio, en los adolescentes empezaron a salir juguetes o también accesorios que pueden utilizar, bicicletas o videojuegos. Más tarde, con el posmodernismo, llegó con el capitalismo una serie de etiquetas para llamar a nuevos compradores. Por ejemplo, empezaron a llegar productos que solo utilizaban cierto sector de la población que ya no eran de acuerdo hacia una edad. Primero con los hippies, ya que al ser un sector diferente de la población, empezarían a fabricar cosas solo para ellos. Como los hippies desaparecieron, empezaron a fabricar cosas directamente para un cierto sector de la población artificial, como podrían ser metaleros o los llamados gamers. Y decirles por medio de sus informaciones que ellos no eran nada, sino pertenecían a cierto grupo que les gustaba cierta música, con ciertas características, que se tenían que vestir de tal y tal forma. Y como todo negocio en la actualidad, la televisión no compite para ser mejor, sino para llegar a más gente. Y con tal de llamar la atención harán cualquier cosa con tal inhumana que sea. Puede crear dramas de la nada y esos dramas de la nada serán más importantes que problemáticas que te pueden afectar a ti.